Buenas tardes, a continuación hablaremos de las generalidades del nervio trigémino. Dentro de las generalidades del nervio trigémino tenemos que este es quinto par craneal, es un nervio mixto debido a que nace o emerge de la cara lateral del puente por medio de dos raíces, una raíz sensitiva y una raíz motora. Este nervio es sensitivo ya que proporciona sensibilidad a la cara, la cavidad bucal y cavidad nasal, y es motor ya que estimula los músculos masticadores. Dentro del origen real vamos a tener tanto un origen sensitivo como un origen motor. Dentro del origen sensitivo tenemos que va a emerger del ganglio trigeminal, por lo tanto se va a encontrar contenido en la cavidad trigémina. El ganglio trigeminal va a tener la misma estructura que los ganglios espinales, por lo tanto van a tener células cuyas terminaciones tienen forma de T, y es precisamente una de estas terminaciones que posteriormente va a atravesar el puente y van a formar el núcleo espinal del nervio trigémino. Por el lado del origen motor tenemos que las fibras motoras van a nacer de los núcleos masticadores. Tenemos dos, uno que es principal y se va a encontrar en la protuberancia y otro que se encuentra en el mesencéfalo y es el accesorio. En el origen aparente tenemos que tanto la raíz sensitiva y motora van a emerger de la protuberancia en el límite de su cara inferior y los pedúnculos cerebelosos medios. Entonces tenemos tanto raíz motor y sensitiva en la protuberancia, y también podemos observar el ganglio trigeminal, o también llamado de Geyser, es semilunar. Tiene este nombre porque tiene una forma de semiluna. También podemos observar el núcleo mesencefálico, el núcleo sensitivo principal, el núcleo bulboespinal y el núcleo motor del trigémino, que es el masticador. Dentro de las relaciones y el trayecto del trigémino vamos a tener que desde su origen aparente, tanto las raíces sensitivas y motoras siguen una dirección superior, anterior y lateralmente, hasta que penetran la cavidad trigémina. Luego, la raíz sensitiva del nervio trigémino al momento que llega al ganglio trigémino, va a aplanarse de medial a lateral y luego va a presentar una especie de abanico o se despliega y va a formar el plexo triangular. Mientras que la raíz motora del nervio trigémino, esta, en primera instancia se va a encontrar inferior al plexo triangular, y ya posterior va a llegar a la parte media del borde cóncavo del ganglio. Vamos a tener que las relaciones del nervio trigémino van a depender bastante del curso de su trayecto, pero al inicio se va a encontrar envuelto en la pía madre, y con esta atraviesa el tejido subaracnoideo, y tanto la aracnoides y el espacio supraaracnoideo se van a prolongar. Finalmente hablaremos de la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor crónico que va a afectar específicamente al nervio trigémino. La neuralgia del trigémino también se conoce como tic doloroso, y esta generalmente se da por el contacto entre un vaso sanguíneo y el nervio trigémino. Cuando se produce este contacto se ejerce presión sobre el nervio trigémino y es lo que produce el mal funcionamiento de este y por lo tanto dolor. La neuralgia del trigémino va a producir episodios cortos de dolor mientras la persona realiza actividades como por ejemplo maquillarse o lavarse los dientes, pero este dolor o esta neuralgia puede progresar y se pueden producir posteriormente episodios ya más duraderos e incluso de dolor más intenso. La neuralgia del trigémino afecta más a mujeres que hombres, y generalmente las mujeres más afectadas son las que tienen una edad que sobrepasa los 50 años. También tenemos que las principales causas de la neuralgia del trigémino pueden ser incluso el envejecimiento, o también podrían ser características de algún trastorno como la esclerosis múltiple. La atribución al nervio oftálmico. Antes de hablar de la atribución al nervio oftálmico, primero debemos repasar que el nervio trigémino, al llegar al ganglio trigeminal, se va a dividir en nervio oftálmico, maxilar y mandibular. Aquí en una vista lateral tenemos el ganglio trigeminal, su rama oftálmica, la maxilar y mandibular. Finalmente vamos a tener aquí una disección anatómica donde vamos a poder iniciar el ganglio trigeminal con su rama oftálmica
maxilar y mandibular. Posteriormente, el nervio oftálmico va a penetrar la pared lateral del tabique del seno cavernoso y va a dar un nervio frontal, nasociliar y lagrimal. El nervio frontal. El nervio frontal va a estar originado en la pared lateral del seno cavernoso entre el nervio troclear y el ramo superior del nervio oculomotor. Superiormente e inferiormente tenemos el nervio lagrimal. Este va a atravesar la pared lateral de la fisura orbitaria superior por afuera del anillo tendinoso común y va a llegar al borde de la órbita, en donde va a dar los ramos supratroncleares y supraorbitarios. El nervio supraorbitario va a atravesar la escotadura supraorbitaria y va a proporcionar una rama lateral y una rama medial. Esto va a dar inervación sensitiva al párpado superior, al seno frontal y a la piel de la frente. Y el nervio troclear se va a dirigir hacia el ángulo superior y medial de la cavidad nasal orbitaria y va a dar ramas ascendentes y descendentes. El nervio nasociliar. El nervio nasociliar es la rama más medial del nervio oftálmico. Este se va a originar al nivel de la pared lateral del seno cavernoso, va a pasar por la fisura orbitaria superior a través del anillo tendinoso común y va a llegar a la órbita. En la órbita se va a estar ubicado entre el músculo oblicuo superior y el recto medial y va a terminar en la pared medial de la órbita, dando ramas colaterales y terminales. Las ramas colaterales van a ser los nervios ciliares largos y cortos y el nervio modal posterior, mientras que las ramas terminales va a ser el nervio modal anterior, que va a proporcionar con nasales internas y nasales externas. Y a su vez la rama nasal interna va a dar ramas laterales y mediales. Y finalmente tenemos el nervio infratroclear, que va a dar ramas palpebrales. Los ramos comunicantes para el ganglio ciliar va a tener fibras sensitivas que van a pasar por el ganglio ciliar y van a emitir dos ramas, que van a ser el nervio ciliar largo y el nervio ciliar corto. Posteriormente vamos a tener el nervio molar posterior. Este se va a emerger del nervio nasociliar en la porción posterior de la pared media de la órbita y se va a dirigir hacia la escotadura molar posterior, lo cual atraviesa hacia el conducto molar posterior, va a ingresar a la fosa craneal anterior y va a salir y a atravesar los forámenes de la lámina clivosa del hueso etmoides para ingresar a la cavidad nasal. Este va a inervar lo que va a corresponder al seno esfenoidal y a las heridas etmoidales posteriores. El nervio etmoidal anterior, este va a atravesar el foramen etmoidal anterior al conducto etmoidal anterior hacia la fosa craneal anterior, en donde va a atravesar la lámina clivosa del etmoides para ingresar a la cavidad nasal y así ir a ramas internas e externas. Las ramas nasales internas. Las ramas nasales internas, estas se van a distribuir en la cavidad nasal y se van a dividir en ramas laterales que van a inervar lo que corresponde a la pared lateral de la cavidad nasal, y las ramas nasales internas van a inervar al tabique nasal. Luego tenemos las ramas nasales externas. Estas van a atravesar la pared etmoidal y se van a distribuir por la piel de la punta de la nariz y del ala de la nariz. El nervio infratroclear. El nervio infratroclear va a pasar por debajo de la tróclea del músculo oblicuo superior al nivel del ángulo superior y medial de la cavidad orbital. Este va a inervar a la mucosa y al saco del carúnculo lagrimal y va a proporcionar con ramas palpebrales, lo que va a inervar la porción media del párpado superior e inferior. Finalmente tenemos el nervio lagrimal. El nervio lagrimal va a estar originado en la pared lateral del seno cavernoso, situándose por debajo del nervio frontal. Este va a penetrar la órbita por la pared lateral de la fisura orbitaria superior, lateral al anillo tendinoso común. Este va a estar entre la pared lateral de la órbita, alcanzando el conjuntivo y la porción lateral del párpado superior. Este va a emitir una rama comunicante con el nervio cigomático. Rama comunicante con el nervio cigomático, que va a traspasar por fibras automáticas procedentes del ganglio pterigopalatino para la glándula lagrimal. Aquí tenemos la glándula lagrimal. Territorio funcional del nervio oftálmico.
El nervio oftálmico recoge y conduce sensibilidad de la piel de la región frontal y del párpado superior. En sus ramos profundos, la sensibilidad de las mucosas de la parte superior de las cavidades nasales, es decir, la región olfatoria, senos frontales, esfenoidales y etmoidales, y además del globo ocular. Sus ramos intracraneales van a inervar la dura madre frontal y occipital. Y además este nervio conduce fibras vegetativas al nervio facial para la secreción lagrimal y al nervio oculomotor para la dilatación de las pupilas y la vasomotricidad del globo ocular. Nervio maxilar. Como sabemos, el nervio maxilar es una de las ramas terminales del nervio trigémino y al igual que el nervio oftálmico y el nervio mandibular, nacen a partir del ganglio trigeminal. El nervio maxilar se va a dirigir anteriormente y va a penetrar en un agujero conocido como el agujero redondo. Este agujero redondo es una estructura que podemos encontrar a nivel del esfenoides y en la vista anterior se va a ver de la siguiente manera. Una vez penetra en el agujero redondo, se dirige hasta la fosa infratemporal. Dentro de la fosa infratemporal toma una dirección hasta el surco infraorbitario para posteriormente penetrar a nivel del agujero infraorbitario y proyectando sus ramas hacia la fosa canina. Tenemos múltiples ramos dentro de este nervio, en total son 6. El primer ramo es un ramo meningio, que es un pequeño ramo que nace anteriormente al agujero redondo, como podemos ver. El nervio cigomático, esa es la segunda rama y como podemos ver, una vez pasa el agujero redondo, nace el nervio cigomático. Este nervio cigomático se va a dividir a su vez en dos ramos, el ramo cigomático temporal y el ramo cigomático facial. Estos dos ramos van a proyectarse, van a penetrar en el agujero cigomático orbitario, localizado, como podemos ver, en el hueso cigomático. También tenemos un nervio que es muy importante porque nos da múltiples ramas terminales, que es el nervio pterigopalatino. Este nervio pterigopalatino nace una vez pasa el agujero redondo. Una vez pasa el agujero redondo, el nervio maxilar, además de tomar el nombre del nervio infraorbitario, este da la rama del nervio pterigopalatino. Esta rama va a estar comunicándose con un ganglio conocido como el ganglio pterigopalatino y le va a dar de una a dos ramas. Una vez pasa este ganglio, va a dar sus múltiples ramas. Dentro de estas ramas podemos encontrar a los ramos orbitarios. Estos ramos orbitarios, como dice su nombre, se van a proyectar a la órbita y la van a penetrar en su pared media. Tenemos otros nervios que son los nervios nasales posteriores superiores. Estos penetran en la cavidad nasal, como podemos ver, a través del foramen esferopalatino. Así la van a irrigar en toda su extensión, dando de 3 a 4 ramas. Otros ramos que pertenecen al nervio pterigopalatino son los nervios palatinos mayor y menor. Estos igual ingresan a la cavidad nasal a través del foramen esferopalatino, pasan por el conducto palatino, tanto el nervio mayor y menor, como se puede ver en la imagen. Este es el conducto, y penetran en el foramen palatino. Es así que van a llevar tanto la mucosa del paladar duro como el velo del paladar. Los últimos dos ramos que nos da el nervio pterigopalatino es el nervio nasopalatino. Como podemos ver, ingresa igual que los otros nervios a través del agujero o foramen esfenopalatino. Una vez está dentro de él, se relaciona con el tabique nasal en toda su extensión y termina penetrando a nivel del paladar por un agujero conocido como el agujero del incisivo. Una vez ingresa por aquí, va a inervar a la mucosa del paladar duro en su parte anterior. Y por último, el nervio faríngeo. Este nervio faríngeo igual se proyecta del nervio pterigopalatino. Esta rama va a terminar atravesando el agujero palato-vaginal y dirigiéndose hacia la mucosa de la nasofaringe. A continuación se van a explicar las siguientes ramas del nervio maxilar.
Ramos alveolares superiores posteriores. El origen de los ramos alveolares superiores posteriores es antes de la entrada del trigémino a la órbita. Este desciende por el tubo del maxilar y se introduce por los orificios alveolares, que podemos verlo resaltado de color amarillo en la imagen. Estos ramos forman el plexo dentario superior y dan raíces a todos los molares superiores, al maxilar y a la mucosa del seno maxilar. Continuando con el ramo alveolar superior medio. Este ramo nace del nervio infraorbitario y desciende en el espesor del seno maxilar en su pared anterolateral, hasta la parte media del plexo dentario superior. Este ramo podemos verlo resaltado de color rojo en la imagen. Y este ramo Rubier nos dice que es inconstante. Ramo alveolar superior anterior. Este ramo nace en el conducto infraorbitario y se introduce en el conducto alveolar superior anterior. Podemos observarlo de color azul resaltado en esta imagen. Este ramo se distribuye por las raíces de los dientes incisivos y canino y la mucosa de la parte anterior del meato nasal inferior. También se comunica con el plexo dentario superior. Ramos terminales. Los ramos terminales se clasifican en tres: ascendentes o palpebrales, descendentes o labiales y mediales o nasales. Los ascendentes o palpebrales que van hacia el párpado inferior, que podemos ver en la imagen de color rojo en el círculo que se señala ahora. Descendentes o labiales que van hacia los tegumentos de la mucosa de la mejilla y labio superior. Y los nasales o mediales que terminan en los tegumentos de la nariz. Robert también nos dice acerca de uno o varios ramos del nervio infraorbitario que se comunican por una parte inferiormente con los ramos infraorbitarios del nervio facial y por otra en los párpados con filetes palpebrales del nervio lagrimal lateralmente y con los del nervio frontal medialmente. Territorio funcional del nervio maxilar. El nervio maxilar recibe y conduce por sus terminaciones la sensibilidad de la piel de la mejilla, párpado inferior, ala de la nariz y labio superior. Sus ramos profundos van a conducir la sensibilidad de la parte inferior de las cavidades nasales, raíces dentarias y encías del maxilar, como podemos ver en la imagen resaltado de color rojo. Y sus ramos intracraneales inervan la dura madre temporal y parietal. El nervio maxilar también conduce fibras vegetativas previamente incluidas al nervio facial para la secreción lagrimal y nasal. El nervio mandibular. El nervio mandibular es un nervio sensitivo y motor. Llegará a la región mediante el agujero oval donde se sitúa en la celda pterigoidea lateral entre la fascia interpterigoidea y el músculo pterigoideo lateral. Este es un ramo corto que inmediatamente da un ramo meningio y que luego se divide en dos troncos terminales justo por debajo de la base del cráneo. El ramo recurrente. Antes de que el nervio trigémino se bifurque en dos troncos, emite un ramo recurrente que se introduce en el cráneo por el agujero redondo menor y se distribuye por las meninges. Del tronco anterior ya mencionado salen tres ramos: el témporo massetérico, el témporo profundo medio y el témporo bucal. El témporo massetérico se dirige lateralmente entre el pterigoideo lateral y el techo de la fosa infratemporal. Se divide en dos ramos: el massetérico, que es motor y que atraviesa la escotadura mandibular y termina en el músculo massetérico, y el profundo posterior, que inerva los haces posteriores del músculo temporal. El témporo bucal parte del tronco y se dirige hacia afuera entre los dos haces del pterigoideo externo, al que suministra algunos ramos. Se divide en un ramo descendente o nervio temporal y uno descendente o nervio bucal. El temporal va a distribuirse por los haces anteriores del músculo temporal. El bucal cruza por la cara interna del tendón temporal para alcanzar la cara externa del buccinador, donde proporciona ramos para la piel. Su ramo cutáneo se anastomosa con el nervio facial. Por último, el temporal profundo medio se dirige lateralmente entre el pterigoideo lateral y el ala menor del esfenoides, terminando en la parte media del músculo temporal. Ramos del tronco terminal posterior. Se dividen en cuatro ramos. 1. El tronco común de los nervios de los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. 2. Nervio aurículo temporal. 3. Nervio alveolar inferior. Y 4. Nervio lingual. Procederemos a ver en una mesa anatómica.
Como podemos ver, tenemos el ramo del tronco terminal posterior. Iniciamos con el nervio lingual, el cual, como podemos ver, se va ímpero anteriormente hacia la lengua. Tenemos el nervio alveolar inferior, el cual, como podemos también ver, se va ímpero y anteriormente y va a atravesar a la mandíbula para innerviar el nervio mentoniano. También encontramos al nervio auriculotemporal, el cual va póstero y superiormente y va a pasar por, como podemos ver, el conducto auditivo externo. Tronco común de los nervios de los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Como podemos ver, se dividen en 3 nervios: el nervio del músculo pterigoideo medial, nervio del músculo tensor del velo del paladar y nervio del músculo tensor del tímpano. Como podemos ver, es un ramo corto, el cual se dirige medialmente y cruza el borde anterior del ganglio óptico, el cual es este de aquí, del cual se divide en 3 ramas. La primera rama que tendremos es la del nervio del músculo pterigoideo medial, el cual se dirige inferiormente. Tenemos las otras 2 ramas. La del nervio del músculo tensor del velo del paladar y la del nervio del músculo tensor del tímpano, las cuales van a atravesar la fascia interpterigoidea. También en ocasiones la rama del nervio del músculo pterigoideo atravesará esta fascia. Nervio auriculotemporal. En un breve resumen, se puede decir que se divide muy pronto en 2 ramos que rodean la arteria meningia media. En el curso de su trayecto proporciona algunos filetes a los vasos meningios medios y temporales superficiales, a la articulación temporomandibular, a la parótida, al conducto auditivo externo, a la membrana del tímpano y a la oreja. Como podemos ver, el nervio auriculotemporal, este de aquí, se dirige posteriormente. Se divide en 2 ramos que rodean la arteria meningia media, la cual es la que está aquí. Sigue y pasa el ojal retrocondilio, pasa superiormente a la vena del maxilar, la cual está de aquí. Asciende superior y lateralmente, atravesando la glándula parótida superiormente, que estaría aquí, en esta parte. Sigue ascendiendo y pasa anteriormente al conducto auditivo externo. Y llega al temporal, donde se divide en varias ramas en los tegumentos de la cara lateral de este hueso. Como habíamos dicho antes, da varios filetes o ramas a los vasos de los meningios medios, a la temporal superficial, a la articulación temporomandibular, a la parótida, al conducto auditivo externo, a la membrana del tímpano, que estaría por aquí, y a la oreja. Nervio alveolar inferior. Se dispone frecuentemente 2 de 3 casos en un nervio mentoniano, en un plexo dentario inferior, ramos colaterales, los cuales son ramo comunicante inconstante para el nervio lingual, nervio miloioideo, ramos dentarios inferiores. Y frecuentes en uno de los 3 casos, nervio mentoniano y nervio dentario inferior. Estos 2 van a cambiar su disposición o dirección. Como podemos ver, el nervio alveolar inferior está acompañada de la arteria alveolar inferior y se va a encontrar medialmente entre el músculo pterigoideo medial, el cual se va a desprender de esta manera, y la fascia interpterigoidea, y lateralmente por el músculo pterigoideo lateral, el cual se va a encontrar de esta manera, junto con la rama mandibular, y penetrarán en el agujero mandibular. Como podemos ver, nuestro nervio alveolar inferior penetra el agujero mandibular, sigue anteriormente y penetra en el agujero mentoniano, donde se dispondrá en el nervio mentoniano y en el plexo dentario. Debemos saber que este nervio tiene ramas colaterales, las cuales
será primero la rama inconstante para el nervio lingual, el cual puede o no puede estar, y la rama amiloidea, el cual está antes de penetrar en el agujero mandibular, inervando el músculo amiloide. Y las ramas alveolares inferiores, las cuales inervarán los molares y los premolares. Retomando al nervio mentoniano, vemos que este inervará al labio, el cual estará aquí, y a la piel del labio y al mentón, es toda esta parte de aquí. Y el plexo dentario inervará al canino y a los incisivos, que son los de aquí, y a la encía correspondiente. Nervio lingual. Se divide en numerosos ramos terminales que inervan la mucosa de la lengua, anteriormente al surco terminal lingual. Los ramos son ramos del nervio lingual, el cual se conecta al nervio hipogloso, el nervio lingual, el cual inerva la mucosa del arco palatogloso y las amígdalas palatinas, y otros ramos que inervan la glándula submandibular y la glándula sublingual. Como podemos ver, el nervio lingual desciende anteriormente al nervio alveolar inferior, describiendo una concavidad anterior y medialmente. Se encuentra lateralmente por el músculo pterigoideo lateral, que se encuentra aquí, y el nervio mandibular, que es este de aquí, y medialmente por el músculo pterigoideo medial y la fascia interpterigoidea. Una vez que nuestro nervio lingual deje el borde anterior de nuestro músculo pterigoideo lateral, descenderá y pasará por el borde, superiormente por el borde superior de la glándula submandibular, inferiormente al conducto submandibular, y se encontrará medialmente a la glándula sublingual, en donde se divide en sus ramos. Tenemos a sus ramos que se encuentran inervando la mucosa de la lengua, que es este de aquí, todo esto de aquí, anteriormente al surco terminal. Como podemos ver, el ramo lingual que se conecta con el nervio hipogloso y los ramos que inervarán las glándulas submandibular y sublingual, y los otros ramos que inervarán a las amígdalas palatinas y el arco palatino-gloso. Territorio funcional del nervio mandibular. El nervio mandibular conduce los influjos sensitivos percibidos en la piel de la región temporal, de la mejilla y del mentón. Sus ramos profundos perciben la sensibilidad de la mucosa bucal, de la cara interna de la mejilla, de las encías, del labio inferior, de la región anterior de la lengua, de los dientes y de la mandíbula. El nervio mandibular es el nervio masticador, ya que inerva los músculos que cumplen esta función. Por otra parte, también induce la contracción de los músculos tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, miloioideo y vientre anterior del músculo digástrico. Conduce las fibras vegetativas secretoras para la parótida y para las glándulas submandibular y también la sublingual.